Bueno, buscar el rey, primeramente el reino de Dios. ¿Qué le dice usted esto? Amén. A ver, ¿qué significa para usted cuando dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido? Alex. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué más, hermano Jorge? Hacer las cosas del mundo a un lado. Las cosas de Dios primero y las cosas del mundo a un lado. Bueno, a ver, Raúl. No, Ángel. Creer en Él por sobre todas las cosas significa buscar primero el reino de Dios y su justicia. Alex. Arrepentirnos de nuestros pecados. Ok, ¿ya lo hiciste? ¿Eres salvo? Pues di que sí, hombre. Ándale, pues, hermana Indy. Que Él sea el primero en nuestra vida. Ahí está la clave principal de todo esto. Que Él sea primero. Hermana Irma. Seguir sus mandamientos. Porque Él es primero. Y después, todo lo demás, dice, o será añadido. Ahora, ¿es la fórmula que usamos, hermano? Normalmente no. Normalmente buscamos primeramente nuestro bienestar, nuestros placeres, lo que el mundo pide, lo que la carne pide. Y si hay tiempo, pues buscamos a Dios. Entonces, la fórmula de Dios funciona. Amén. Amén. La fórmula de Dios. Primero Dios. Y después lo demás. Y ahí está la paz. Ahí está la paz, ahí está el éxito. Ahí está la felicidad en un mundo tan hostil, tan inmoral, tan cochino por tanto pecado que está en todo el mundo. Cuando Dios es primero, mi familia es bendecida. Mis hijos son bendecidos. Mi pareja es bendecida. Mi iglesia. Jóvenes, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego cuando dice, y todo lo demás será añadido. ¿Será verdad? Pues lo está diciendo Dios, hermanos. El Todopoderoso. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta trabajo a muchos creerle a Dios? Creemos en Dios, pero nos cuesta trabajo creerle a Dios. Entonces, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y espere lo mejor. Vamos a continuar, mis hermanos, con primera carta de Pedro. Ya terminamos hoy, si Dios quiere, hoy terminamos esta carta después de varios meses. Fueron 5 capítulos, Dios ha hablado. Primera de Pedro, capítulo 5, y estaremos estudiando los últimos versículos. Así que tenga la Biblia, busque quien no puede encontrarla todavía para que usted le ayude. Vamos a vivir esta experiencia unos minutos. Cada uno de los que estamos aquí, mi hermano, apague su celular. No salga corriendo con él, aquí no acostumbramos eso. Cuando Dios habla, porque es su palabra la que va a hablar, pues todos nos pueden esperar, pero Dios, hermanos, no lo podemos dejar esperando. Apague su celular, póngalo en vibrador y que Dios bendiga la meditación. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando sobre un adversario que tenemos como cristianos. Y cuando dice la Biblia que tenemos un adversario y tenemos que conocerlo. ¿Quién es nuestro adversario? Ahora, dígame algo del diablo, hermano. Primeramente lo que el mundo piensa. Y luego vamos a ver lo que es realmente. Ahora le dicen chamuco, el coco, una persona roja con cuernos y una cola y patas de cabra. ¿Usted cree que es el diablo? A ese ya ni le tiene miedo. Puede ser que sea azul. ¿Mande? Puede ser que sea azul. Puede ser que sea azul y no rojo. Ahí está la intérprete de un niño, ¿eh? Ok, él es espíritu también, el diablo, anda como allá en nuestro alrededor. ¿Qué más, hermano? Que va a reinar en el infierno. La mayoría siente que va a reinar. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, va a ser una de las primeras personas que va a sufrir las consecuencias de su soberbia cuando quiso ser más que Dios. ¿Cuántas verdades importantes hay en la Biblia, hermanos, que desconocemos? ¿Qué más? Que podría ser divertido estar ahí. Yo se lo dije una vez cuando un profe dijo eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo no quiero ir al cielo, va a estar bien aburrido, dice. Yo quiero irme con mis amigos, donde están disfrutando la tomadera y todo lo demás. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que Hollywood le ha dado a entender al hombre. Y acuérdense que es el padre de la mentira y le está funcionando. Porque hoy en día muchos ni creen en el diablo, ni creen que existe. Y si existe, bueno, pues allá donde no me estorbe, ¿no? Bueno, también es padre de muchos, ¿no? ¿Están de acuerdo? La Biblia dice que es el padre de muchos. Bueno, es el padre de todos aquellos que no tienen a Dios como padre.
Sin embargo, en una forma más fuerte, aquí la Biblia David nos dice que el diablo es un calumniador. En forma constante nos dice, no que Rodolfo es muy pastor, mira, no que es muy cristiano. Y señala mis errores. No que fulano de tal que me está escuchando, dice que es, y va al templo, mire, y empieza a calumniarnos. Satanás es otro de los nombres que tiene él, es el adversario. Primeramente calumniador, como Satanás se le conoce como adversario. Y así nos lo presenta Pedro, ¿no? Tenemos un adversario. Abadón y Apolión lo encontramos como destructor en Apocalipsis. Pero Pedro lo llama nuestro adversario. Y mucho de esto se nos ha olvidado. La semana pasada hablamos de sus maquinaciones. Y lo que quiere el diablo, hermanos, es que no le tengamos miedo. Y de alguna forma minimiza lo que la Biblia habla sobre el infierno, sobre su persona. Pedro nos dijo claramente, tengan cuidado. Es como un león que está al acecho de su presa. Lo acabamos de leer la semana pasada. Está listo para buscar el momento oportuno. Está agazapado. Está esperando que usted se descuide de la oración. Está esperando que usted no vaya a la iglesia. Está esperando que usted no lea la Biblia para que en su momento de debilidad inmediatamente da el zarpazo. Ahora cuando el león, platicando con mi hermano Eddie, una vez que da el zarpazo, ¿usted cree que juega con él? Lo destroza. El león destroza a su presa. No nomás llega y lo pisa, sino que lo destroza y lo hace trizas. Y todo eso es ya como consecuencia, pero ese es el diablo. Anda buscando el momento de que usted se descuide de su vida cristiana, hasta el momento en que usted entre un poquito de dudas, diciendo, ¿a poco el pastor siempre tiene la razón? ¿A poco Dios dice eso? Y busque el momento en que usted se descuide para dar el zarpazo y poder jugar con usted. Ahora, hermanos, ¿cuántos se han descuidado? ¿Cuántos han hecho caso omiso de las advertencias y de alguna forma nos escondemos en un poquito de inmoralidad, poquito de vicio y descuidamos la vida cristiana? ¿Y cuántos pastores, siervos de Dios, diáconos, predicadores, maestros de escuela dominical que han estado en contacto común con las Escrituras, en su momento de descuido están sufriendo las consecuencias de haber descuidado la intimidad con Dios? Por eso Pedro nos dice, hermanos, la semana pasada o lo estudiamos, hey, tengan cuidado contra vuestro adversario el diablo. Hermanos, no se descuide. El mensaje de ayer fue una bendición cuando el hermano dice 5 minutos de descuido, y muchos llevamos 1 año y 2 años y 10 años, ¿verdad? Dice que estudiando la Biblia, dice que asistiendo a la iglesia. Hermanos, que no sean ustedes unos de aquellos que ya no están entre nosotros. Muchos han caído tan bajo. Hermanos, ¿qué tan bajo puede caer un creyente? ¿Se ha puesto a pensar eso? Creyente, estoy hablando de un creyente. Hay gente que está entre nosotros que no ha nacido de nuevo, pero de alguna manera, uno que ha nacido, ¿qué tan bajo puede caer? ¿Puede caer en las drogas? Puede caer en las drogas, en la inmoralidad, en el adulterio, en el sexo fácil, en el sexo ilícito, en lo que usted tenga en mente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y mire, hermano, no nomás lo quiere destruir a usted. Quiere destruir la familia Bernal, quiere destruir la familia Puga, quiere destruir la familia García, quiere destruir la familia Hernández, la familia López, quiere destruir la familia Castellanos, quiere destruir esta iglesia. Debemos estar conscientes, hermanos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pedro nos lo dijo en el capítulo 5, en los primeros 8 versículos, ¿verdad? Resistir al diablo. Dice, manténganse firmes en esa fe. Santiago, una carta más atrás nos dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué sucederá? Y él huirá. ¿Se imagina usted al diablo huyendo, hermano? Ahora, hay creyentes, hay siervos de Dios, hay muchos cristianos alrededor del mundo que ha sabido resistir. Y el diablo huye. Pedro, Pablo, Santiago nos dicen que podemos tener la victoria como creyentes. Sí es bueno conocer la fuerza que tiene, el poder que tiene, pero no la sobrevaloremos. No es Dios, no tiene el poder de Dios. ¿Tiene Dios control sobre él? Sí. Pero también nos recuerda, hermanos, que nosotros no podemos con él con nuestras propias fuerzas. Usted y yo no podemos con él con nuestras propias fuerzas. Nunca diga, a la hora que yo quiera me lo encuentro. No. Si tenemos la victoria,
es porque la Biblia dice que Dios pelea por nosotros. ¿La viste esa parte, hermano? Dios pelea por nosotros. Se une a nuestra batalla, pone esa bendición. Y para eso creó la iglesia. Como un escudo, dice Pablo. Es un baluarte. Como esos fuertes cuando conquistaron el oeste de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando los soldados llegaban? Ponían un fuerte, le llamaban. Era una columna donde no podían atacarlo fácilmente porque había una barrera. Esa es la iglesia. ¿Y cuánta gente, hermanos, menosprecia la iglesia? ¿Cuánta gente me dice, con que yo vaya de vez en cuando? Yo en mi casa oro. Yo escucho mensajes ahí en el radio. Dios creó la iglesia como un baluarte para que unidos podamos enfrentarnos ante las acechanzas del infierno. Hermanos, no se deje que lo engañe. Dios nos da su bendición cuando dice, podemos resistir al diablo. Ahora vamos a leer los versículos del 10 al 11, capítulo 5 de Pedro, del 10 al 11. El 10 al 11, todos juntos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Qué bonita forma de terminar Pedro esta su carta. Aunque la victoria es cierta, dice, Pedro nos recuerda, y aquí vienen los puntos que estamos tocando durante el culto, que el dolor y el sufrimiento van con la batalla. Pues qué batalla es placentera, yo creo que ninguna, ¿no? Una guerra entre dos países, un conflicto entre dos naciones, de alguna forma, vencedor o vencido, va a haber dolor de cualquier lado y por las dos maneras. Una batalla trae dolor y sufrimiento, y cualquier batalla, sea vencedor o vencido, deja huella y dolor. Ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, estamos peleando la buena batalla. Y nuestra batalla no es contra personas, contra humanos, sino contra huestes espirituales. Llenos de maldad, dice la Biblia. Pero a pesar de todo, mis hermanos, tenemos la victoria. Tal vez la batalla nos va a dejar cicatrices. Tal vez la batalla nos va a dejar cansados en el camino. Pero ¿qué pasa cuando el polvo se asienta? Cuando pasa la revoltura. Pedro lo menciona, los beneficios en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice la palabra de Dios algunos beneficios. Dios nos va a perfeccionar. Dios nos va a confirmar, nos va a fortalecer. Dice, nos establecerá. Pedro aquí en este capítulo 5, hermanos, da el aspecto de un guerrero bien formado. Un guerrero que ha madurado a través del calor de la batalla, que una vez que sale victorioso, esas personas crecen sabiendo en quién han experimentado la victoria. Hay madurez espiritual, hay estabilidad, pero que solamente la batalla nos puede dar. Hermanos, ¿por qué habrá tanto inmaduro entre el pueblo de Dios? ¿Será porque no hemos pasado por esos momentos difíciles? Cuando nos hemos unido a la oración de mi hermana Irma por su familia y su esposo, hemos orado más que normalmente lo hacemos, ¿cierto? Cuando pasan conflictos en nuestros hogares y pasamos momentos duros, ¿no nos acercamos más a Dios, hermano? Entonces, esas pruebas que estamos viviendo, esas luchas, ese dolor por el cual nos acercamos a Dios, trae una bendición. Forja el carácter del cristiano. Conocemos más a Dios. Dice la hermana Irma, siento más cerca su palpitar, me estoy enamorando más de Jesucristo. Sentimos el calor del Espíritu Santo dentro de nosotros. Sentimos a Dios, mis hermanos, en el calor de la batalla. A través del fuego, dice Pedro, es necesario, hermanos, la prueba. La prueba nos refine, nos fortalece, nos hace crecer. Ese versículo 10 está interesante cuando dice, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, hermanos, que la gracia va acompañada de un llamamiento, ¿verdad?
¿Vio la palabra llamamiento ahí? Leanlo todos juntos, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, hasta ahí, nos llamó. Definitivamente, hermanos, nosotros nunca buscamos a Dios. Lo que menos queríamos es estar cerca de Dios. Y usted lo puede ver con la gente que invitamos a la iglesia. Lo que menos quieren es venir a la iglesia. Pero en su bendita gracia, Él nos estuvo buscando. Y estuvo buscando. Llegó el momento en que no pudimos luchar contra Dios. Vimos la carga del pecado y le dijimos, Señor, aquí estoy. Que pudiéramos decir como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? El versículo 11 nos dice, hermanos, que Dios sigue teniendo el control. A Él, dice, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea la gloria. Yo creo, hermanos, que esa frase salió de lo más profundo del corazón de Pedro. Una vez que hayas padecido, que hayas sufrido. Ahora, hermanos, este varón sufrió las consecuencias de la persecución del siglo I. Él pudo haber traído las cicatrices de los golpes, de los latigazos, de las pedradas que le mandaron. En su corazón ver a sus consiervos, tal vez hablando de él. Él pasó por momentos difíciles como apóstol, pero termina con esta emoción su primera carta. A Dios sea la gloria. ¿Ha escuchado ese hermoso canto, hermanos? A Dios sea la gloria. Ah, cómo me hace llorar a mí. A Dios sea la gloria. Y si acaso yo llego a hacer algo, a tener algo, dice, Señor, te la rindo a ti. A Dios es la gloria y el imperio, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, ciertamente ese es el final de un cristiano. Va a ser el punto final de la sinfonía por la cual estamos viviendo. Tarde o temprano para el creyente el final será un final feliz. Pero antes de ese final, Pedro sí nos advirtió. Cuídense de su adversario, el diablo. ¿Va a haber luchas? Dice Pedro, sí. ¿Va a haber pruebas? Sí. ¿Hay dolor? Sí. El cristianismo no es nada fácil, dice Jesucristo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jamás intente pelear solo la batalla, persona que me escucha. Por eso es importante la oración, la comunión con Dios. Proverbios 21:31 dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero ¿de quién depende la victoria? De Dios. Ciertamente nos preparamos, pero la victoria siempre será de Dios, dice Proverbios 31:21. Pedro para conclusión casi nos dice, siempre dice Pedro, recuerden que el sufrimiento es temporal. ¿Sí ven esa parte de ahí, hermanos? Sí. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Los años que vivamos aquí, ¿qué es comparado con la eternidad? Nada. El sufrimiento tarde o temprano va a pasar. Decía una hermana, creo que la hermana Carmen decía, cuando más oscura está la noche, más lindo se disfruta el amanecer, ¿verdad? Cuando más dura está la batalla, más sabrosa está la victoria. Entonces recuerden, hermanos, que el sufrimiento es temporal. Pero ¿qué tan duraderas son las recompensas de Dios, hermanos? Son eternas. El sufrimiento es temporal, pero las recompensas de Dios son eternas. Romanos 8:18, Pablo expresa con elocuencia, de hecho dice, que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria venidera. ¿Ha leído esa parte de la Biblia? En nada se compara los sufrimientos que estamos viviendo con la gloria que viene para el cristiano. ¿Vale la pena ser cristiano? Amén. ¿Hay que tomar su cruz? Sí. Cuesta ser cristiano, cuesta dejar el mundo, cuesta dejar el pecado, cuesta hacer ajustes en nuestra vida. Y después viene el enemigo buscando la manera de tumbarnos. Y ahí estamos luchando. Pero todo este caminar es poco de tiempo comparado con la eternidad. ¿Cómo es necesario que nuestros jóvenes y adultos que no están entregados completamente a Dios sepan esta verdad? Somos temporales aquí. Somos peregrinos. En los versículos 12 al 14,
Pedro de repente, hermanos, cambia totalmente lo que estaba viviendo para dar simplemente los últimos saludos. Vamos a leerlo todos juntos los saludos, mis hermanos. Dice el del 12 al 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿No se le parece demasiado brusco del versículo 11 al versículo 12? Era una poesía tan hermosa y de repente, Pablo, ya terminé, ahora sí, a saludarte. Como de repente, ¿no? Los escritores creen que tenía un ayudante para ayudarle a escribir. Y respetó su personalidad, pero cuando Pedro, ya viejo, encallecido por el dolor, por el sufrimiento, toma la pluma él mismo y dice, bueno, ahora sí, saluden a estos y a estas personas. Pedro reafirma la exhortación en estos últimos versículos, hermanos. Si nos aferramos a la fe verdadera, si verdaderamente caminamos a través de la fe verdadera, dice, permanezcan firmes en la gracia de Dios. En medio de toda opresión, maltrato, tentación y pruebas, debemos siempre resistir con esperanza. Ahora, mis hermanos, definitivamente la persecución y el dolor y el sufrimiento del siglo I no lo estamos viviendo en este siglo XXI. No estamos viviendo la vida de aquellos cristianos. No estamos muriendo como moscas, como morían en aquel entonces. No estamos siendo quemados en la hoguera, ni estamos siendo apedreados. Eso es un hecho. No hemos sufrido como esos cristianos del siglo I. Pero de todos modos, sí pasamos momentos duros de lucha, de prueba, de dolor, de presión, de dificultad. Pedro termina la carta, mis hermanos, enfatizando el amor y la paz. Los creyentes, dice Pedro, debemos amarnos. Y yo le doy gracias a Dios por aquellos hermanos que testifican de esta iglesia, que aquí hay amor. Porque sí hay amor, hermanos. Nos amamos. Nos hemos acercado al dolor de mi hermana Irma y hemos estado junto con ella y la familia. Porque nos debe doler lo que a otros les duele. ¿Cómo nos gozamos cuando otros se gozan? Eso es la iglesia. Esa es la familia de la fe. Debemos amarnos. Debemos demostrarnos ese amor fraternal. Debemos tener un compromiso los unos con los otros. En otras palabras, como iglesia debemos tener una unidad total. Y debemos aprender todos juntos, hermanos, a defender la unidad de la iglesia. Es nuestra familia. Y con qué gusto lo decimos. Es nuestra familia. Ahora en la sangre nos unen los hijos, los hermanos. Pero aquí en la iglesia nos une la sangre de Cristo. ¡Qué bendición! Enamorarnos de Jesucristo. Como resumen estos 2 minutos, hermanos, porque ya pasó el tiempo, ¿verdad? Pedro, desde los primeros 2 capítulos, hermanos, nos invita a tener esperanza en Dios. Confíen en Dios. En forma constante, a través de estos 5 capítulos, nos señaló claramente que somos peregrinos. ¿Qué significa eso? Estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra patria. También nos enseñó, mis hermanos, a que aprendamos a vivir sumisos a las autoridades, incluso en el tratamiento injusto. Y por último, Pedro nos llevó en estos últimos versículos, mis hermanos, a que debemos mantener nuestra esperanza en medio de una prueba de fuego. ¿Y dónde aterrizamos al final de los tiempos? En los benditos brazos de nuestro Señor Jesucristo. Un día estaremos para siempre con Él. Y ahí dice la Biblia dice, no, allá no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Y si acaso vamos a sacar unas lágrimas, hermanos, y si acaso vamos a llorar, fue porque pudimos hacer más por Dios y no lo hicimos. Porque nos resistimos a los ajustes. Pero ¿sabe qué va a hacer Jesucristo con esas lágrimas? Dice Apocalipsis, nos las va a limpiar, nos va a besar y nos va a dar una corona. Hermanos, yo no lo digo, lo dice la bendita palabra de Dios. El final de los tiempos viene con toda su fuerza. Y siempre le digo a muchos de mis hermanos en algunos mensajes, lo mejor ya está por venir. Sigamos resistiendo, sigamos velando,
sigamos amándonos como iglesia, sigamos manteniendo esa unidad que Dios pide de nosotros. Gracias a Dios por la iglesia, porque Él la creó con un propósito, no para venir nomás los domingos al templo. Nos enseñó a amarlas, a respetarlas, y si alguien dio la vida por Él, fue Cristo mismo. También nosotros debemos amarla de esa manera. Vamos a pasar a la segunda carta de Pedro. Veremos cómo están las condiciones actuales en ese momento de Pedro, y que Dios bendiga, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Amén. Parece que se echan por la hora, mi hermano. Ándele pues. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a despedirnos y vamos a seguir caminando. El caminar no es fácil, la lucha no es fácil, pero lo mejor está por venir. Aquí está como pareja, bueno, mi hermano Alejandro y mi hermana Bárbara. Pasen ahí atrás, mis hermanos, ustedes nos van a despedir. Padre, gracias por esta primera carta de Pedro. Padre, definitivamente 5 capítulos fueron bien reconfortantes, Señor. Padre, nos has ubicado, te damos la honra y la gloria. Padre, gracias por tu mensaje. Está en nuestro corazón, Señor. Ahora la estaremos viviendo y obedeciendo. Despídenos en paz, Señor. Seguimos orando por el cuerpo enfermo, Padre de Miguel. Todos los días y a cualquier hora estarás escuchando nuestra oración. Queremos, Padre, que lo sanes, lo traigas con bien. Ahora despídanos, pues, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, las primeras bancas salen. Todo el champurrado que compren, hermanos, es pro templo. Que Dios lo cuide.